Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Pueden sentarse si son amables. Gloria al Señor, los que están de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Aumentanos la fe, se titula nuestro mensaje en la mañana de hoy. ¿Por qué los discípulos le dijeron al Señor? En el verso 5 de San Lucas, capítulo 17. Porque dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. No era cualquier auditorio el que estaba exclamando y pidiéndole al Señor a través de esta expresión, de esta oración, aumentanos la fe. Eran los apóstoles que el Señor había llamado para que estuviesen con Él y para predicar, para proclamar el mensaje del reino de Dios. ¿Ante qué escenario y contexto bíblico es que los apóstoles le dicen al Señor Jesucristo, aumentanos la fe? ¿Por qué los apóstoles le piden al Señor que les aumente la fe? Esto lo podemos observar en los primeros 4 versículos del capítulo 17 y en los últimos versículos del verso 6 al verso 10. Encontramos las razones del por qué los apóstoles le dicen al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Lo primero que vemos en San Lucas 17, versículo 1, es que Jesús le dice a los apóstoles y a los que iban con él en el camino, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Mejor le sería que se atase una piedra de molino al cuello y se lanzase a lo profundo del mar. Jesús está hablando de que los apóstoles y los creyentes y la iglesia, a través de toda la historia, habrían de tener grandes dificultades, grandes inconvenientes, grandes situaciones en el peregrinar, en el camino de la fe. No iba a ser nada fácil y que en esas coyunturas que ellos iban a tener y experiencias en la vida, iban a tener serios inconvenientes. Iban a venir situaciones donde otros creyentes le iban a servir de obstáculo, de impedimento, de perturbación a otros creyentes para consolidarse en la fe, para crecer en la gracia y en el evangelio del reino del Señor. Jesús habla de que otros creyentes se iban a interponer entre otros hermanos para perturbar y entorpecer la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso le dice a los discípulos y a los que lo acompañaban, imposible es que no vengan tropiezos. Es necesario que ustedes estén conscientes que van a venir tropiezos por medio de otras personas, por medio de otros creyentes, por medio de otros líderes, por medio de otras doctrinas. Van a venir tropiezos, van a venir incomodidades que no te van a permitir avanzar fluidamente, avanzar firmemente, constantemente, perseverando en los caminos del reino de los cielos. Y es lo primero que el Señor le dice. De aquí sale esa expresión de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para nosotros no caernos,
para nosotros no resbalarnos, para nosotros no apartarnos de ti, no deslizarnos cuando vengan estas perturbaciones, cuando alguien se me quiere interponer en el camino, en mi casa, en mi familia, en mis conocidos, en mis amistades o hermanos creyentes que también militan conmigo en la fe, pero que a veces se dejan usar en medio de ciertas situaciones para incomodar mi fe, para perturbarme, para servirme como un tropiezo en el camino, donde yo me pueda tropezar por aquella actitud, por aquel trato de aquel creyente o por aquel pecado de inmoralidad que causa y produzca un escándalo en la congregación, en mi comunidad, en la sociedad, y esto me pueda a mí hacer menguar mi fe, desmayar mi fe, de tal manera que yo me aparte y me descarríe de los caminos del Señor Jesucristo, del Evangelio del Reino de Dios. Señor, ante esta situación, los apóstoles les claman al Señor: aumentanos la fe, Señor. Necesitamos fe, Señor, para que cuando vengan estos momentos, nosotros podamos sostenernos, nosotros podamos mantenernos. Y esa es una de las cosas que la iglesia en este siglo XXI, cuando han pasado más de 2000 años que Jesucristo fundó la iglesia, desde la iglesia primitiva, es una de las cosas que la iglesia necesita en este tiempo. Hoy se necesita una iglesia, hoy se necesita un cuerpo de creyentes, de hombres y mujeres, que en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de estos tiempos del desarrollo de la ciencia tecnológica, cibernética, científica, etcétera, etcétera, se necesita una iglesia que en medio de este tiempo acepte el reto, acepte los desafíos y se atreva a decirle al Señor: Señor, hoy más que nunca necesitamos que aumente mi fe, hoy más que nunca necesito que en medio de esta pandemia que estoy viviendo, Señor, aumente mi fe. Hoy necesito que en medio de esta problemática que estoy viviendo, aumenta mi fe. Pero allí no se termina todo. Vean que más adelante le dice el Señor Jesucristo también a ellos de la siguiente manera. Dice en el versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Fíjense ustedes que es en ese contexto, es en ese clima de los tropiezos, de las ofensas que pueda ocasionarte otro hermano, otra hermana, otro creyente, otro líder. Es en ese clima, es en esa tensión que ellos le dicen al Señor cuando Jesús le responde en el verso 4: y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y es allí donde ellos exclaman, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe, Señor. Esta demanda que tú nos estás haciendo es fuerte, esta demanda es bastante difícil, es una exigencia muy difícil la que nos estás sometiendo, a la que nos estás exigiendo, la que nos estás pidiendo. ¿Cómo es eso que si mi hermano peca contra mí, yo tengo que perdonarle? Pero más allá de perdonarle, si 7 veces ese hermano me ofende, ese hermano peca contra mí, ese hermano me ocasiona una falta, ese hermano me ocasiona una herida, ese hermano me produce un malestar, un descontento, algo que marca mi vida, algo que siembra en mí, un resentimiento, un rencor, una raíz de amargura. ¿Cómo es eso, Señor? Que yo tengo no solamente que perdonarle, sino que tengo que perdonarle aún 7 veces 7. Hay culturas en el mundo, hay sociedades donde el perdón no es admitido, donde el perdón no es aceptado. Pero aquí, en la ley del Señor, en el reino de Dios, era aceptado el perdón entre los creyentes, entre la membresía, entre los hermanos en la iglesia. Y Jesús le lanza a ellos un reto bien difícil, pero que sí se puede obedecer y cumplir en la fe. Jesús le dice a ellos: y si 7 veces tu hermano vuelve a ti y te pide perdón,
perdónale aún 7 veces a tu hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ya, señores, señores. Dice 7 veces al día pecaré contra ti. Y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En otra parte, el Señor me dice, perdónale, no te digo hasta 7 veces 7, sino hasta 70 veces 7. Estás llamado a perdonar a tu hermano. Si vuelve a ti arrepentido porque te ofendió, porque te faltó, porque pecó contra ti, porque te molestó, porque hizo algo indebido, que no debía hacerlo, que no debía cometerlo, pero si vuelve, dice el Señor en otro pasaje, hasta 70 veces 7 al día, perdónale 70 veces 7 al día. Es en ese contexto que los apóstoles le dicen al Señor, entonces, Señor, para nosotros poder satisfacer esta demanda, esta exigencia, esto que tú nos estás pidiendo, para nosotros perdonarlo 7 veces, para nosotros perdonarlo 70 veces 7, Señor, entonces necesitamos un elemento más fuerte en nuestra espiritualidad, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Aumenta nuestra fe, Señor, para nosotros poder satisfacer y cumplir esta demanda que tú nos estás exigiendo, que tú nos estás pidiendo, que tú nos estás planteando, que tú nos estás proponiendo. Aumenta nuestra fe, oh Dios, aumenta, Señor, porque la necesitamos para poder cumplir, para poder obedecerte, para poder caminar en victoria, haciendo lo que tú nos estás pidiendo, haciendo lo que tú nos estás exigiendo. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y Jesús, para responderle a ellos, a la inquietud que ellos tienen y a la petición, les dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense que el Señor consecutivamente no le está dando a ellos la respuesta en cuanto a la demanda de inmediatamente y en una forma milagrosa hacer una oración y ministrarle a cada uno, ponerle las manos y decirle, les aumento la fe que ustedes me están pidiendo, la demanda que ustedes me están haciendo en este momento, les aumento la fe, declaro y decreto que hoy se levanta la fe de ustedes de una forma mágica, de una forma milagrosa, de una forma poderosa, de una forma sobrenatural. Jesús no le responde directamente en base a eso. Vean la respuesta que le da el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Atención, vean cómo le responde el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si tuvieran fe, ¿qué le dijeron ellos? Aumenta nuestra fe, ¿verdad? ¿Ustedes están aquí? Amén. Aumenta nuestra fe, le dijeron ellos. ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, el sicómoro era un árbol muy grande que crecía, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Jesús utiliza una hipérbola, una figura literaria. Una hipérbola es una figura que se utiliza para exagerar más allá de una forma de grandeza aquello que se quiere expresar, aquello que se quiere enseñar, aquello que se quiere explicar. Y Jesús le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeñita que existe en el mundo. El grano de mostaza es una miniatura que casi milimétricamente se puede medir. Pero Jesús usa la hipérbole para exagerar la grandeza de esa miniatura, de la semilla del grano de mostaza. Para ver la grandeza de esa semillita del grano de mostaza.
Entonces se indica que Jesús no le está respondiendo a los apóstoles en cuanto a una cantidad de fe que ellos demandaban cuando ellos pedían aumentaron la fe. Jesús no le responde en base a una cantidad, vamos a decir, cuantitativa, de cantidades de fe grande, de fe poderosa, de fe exagerada, de fe sobrenatural, ni tampoco le está respondiendo en cuanto a una fe que ellos iban a recibir para, de tal manera, esa fe mágica, milagrosa, que ellos se pararan delante de un árbol sicómoro y ellos le hablaran y le dijeran a ese árbol: quítate de aquí, de la tierra firme donde estás plantado y arraigado, y te ordeno y te traslado al mar y te planto en el mar. Jesús no se estaba refiriendo a que eso se iba a cumplir literalmente, materialmente. Jesús lo que estaba haciendo era dándole una respuesta para que ellos pudieran familiarizarse con la fe de calidad que el Señor Jesucristo quería que existiera en ellos en ese momento. Jesús lo que quería enfatizarle era que lo más importante no era la cantidad de fe mágica que ellos tuvieran en ese momento, sino que con una fe de mucha calidad y tan pequeñita, aleluya, como un grano de mostaza, si ellos la llegaban a obtener, ellos estaban capacitados para mover las montañas de dificultades, de incomodidades, de problemas, de adversidades, aleluya, de tribulaciones que se le atravesaran en el camino. Ellos estaban llenos de serpientes, de escorpiones y toda fuerza maligna del enemigo. ¡Alaba la gloria de Dios! Esto no significaba que los apóstoles, la fe de los apóstoles iba a crecer, que no se iba a quedar de la miniatura de un grano de mostaza, sino que esa fe, como dice la parábola que dijo Jesús, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeñita de las semillas de la tierra, pero después que germina y brota, se hace un árbol muy grande en el cual se anidan las aves, las palomas y los animales agarran sombra debajo de ese árbol, de esa semilla que nació, de esa semillita muy miniatura del grano de mostaza. Y si ustedes ven la fe de los apóstoles, los 3 años y medio que anduvieron con el Señor Jesucristo, esa fe iba llegando a los niveles, todavía no era ni siquiera de un grano de mostaza. Pero después que el Señor Jesucristo resucitó, esa fe se hizo como un grano de mostaza, y esa fe ha llegado a llenar toda la faz de la tierra, donde vive y donde existe y donde se ha manifestado la gloria de Jehová a través del evangelio glorioso del reino de los cielos. ¡Aleluya! Y es lo que el Señor le quiere decir a ellos, y les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, fíjense, esto le está diciendo, todavía su fe no es como un grano de mostaza. ¿Qué les parece? Porque Él le dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. O sea, que la fe de los apóstoles y los que iban con el Señor Jesucristo en ese momento, caminando, peregrinando
proclamando, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, todavía era más pequeñita que el grano de mostaza. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso Jesús, en varias oportunidades, le dijo, en una oportunidad, le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez le dijo a otro: tu fe es débil. Otra vez le dijo a una mujer: oh mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que había un desarrollo de la manifestación de la fe en Cristo, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y aquí se está poniendo en evidencia lo que el Señor quería desarrollar en los creyentes, en los apóstoles, en los liderazgos, en los nuevos convertidos, en los que están siendo discipulados, en los que han sido bautizados, en los que tienen cargos de dirección en la congregación. El Señor quería provocar en ellos una ansiedad, un hambre y un anhelo por una fe de calidad. Porque cuando esa fe de calidad, que es pequeñita como un grano de mostaza, entonces el Señor les dijo: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes le van a decir a este sicómoro: quítate de aquí y plántate en el mar. ¿Sabe usted cuál era el sicómoro en ese momento que ellos tenían que mover los apóstoles con la fe del grano de mostaza? El sicómoro era la doctrina religiosa de los escribas y los fariseos, que se resistían, que dudaban, que eran incrédulos, que contradecían el mensaje que había venido del cielo y anunciado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había un árbol sicómoro arraigado en el mar, que representa esas naciones de ese tiempo, arraigado en ese lugar. Y el Señor dijo: pero si ustedes, déjenme decirles, tienen fe como una minúscula de un granito de mostaza, ustedes van a remover esta doctrina seca, esta doctrina vacía, esta doctrina religiosa, esta doctrina fanática de los escribas y de los fariseos, esta doctrina de pecadores, esta doctrina de gente hipócrita que aparenta por fuera, pero por dentro están contaminados, llenos de huesos y de muertos. Ustedes van a remover esta incredulidad, esta duda, ustedes lo van a remover, pero necesitan, aleluya, empoderarse de la fe como un grano de mostaza. Alaba la gloria de Dios. El grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarraigate y plántate en el mar, yo obedecería. Porque esa fe, que es como un grano de mostaza, es una fe de calidad. Es la fe preciosa a la cual se refiere el apóstol San Pedro en su primera epístola. Esa fe que es más preciosa que el oro. Esa fe que es la común, que todos hemos recibido, pero que cuando comenzamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, en nuestra vida ordinaria, del día a día, esa fe de ese grano de mostaza es suficiente, aleluya, porque tiene la calidad de amar, porque tiene la calidad de perdonar, porque tiene la calidad de servirle en el reino al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque tiene la calidad del grano de mostaza, de hablarle al problema, de hablarle a la adversidad, de hablarle a la aflicción, de hablarle a la persecución, de hablarle a la tribulación, de hablarle a la contradicción, de hablarle a la falsa doctrina. Esa fe como un grano de mostaza se vuelve en ti una vivencia, una accionar en el día a día, aleluya, y es suficiente, como dice Efesios capítulo 6, versículo 14, sobre todo toma el escudo de la fe, con que tú puedes apagar todo lo dardo de fuego del maligno, de Satanás, de los demonios, porque tienes la fe que tú necesitas, la fe como un grano de mostaza que desarraiga, aleluya, todo aquello que se atraviese en tu camino, lo desarraiga en el nombre de Jesús y
levanta en otro lugar donde tiene que ir. Aleluya. Esa es la fe poderosa. Esa es la fe de Cristo. Esa es la fe que vence al mundo. ¿Qué tipo de fe tú tienes? ¿Qué tipo de fe tú tienes en esta mañana? A veces la gente quiere una fe mágica, que no está mal, una fe para obrar milagros, sanidades, prodigios, señales, para hacer cosas sobrenaturales. Pero tú necesitas, hoy déjame decirte, tú necesitas la fe del grano de mostaza. Porque con esa fe del grano de mostaza, tú te levantas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Con esa fe del grano de mostaza, tú vas a pelear tus batallas en el día a día. Con esa fe del grano de mostaza, es suficiente. Si alguien te hizo algo malo, si alguien pecó contra ti, pero tiene la fe del grano de mostaza, tú lo vas a vencer, porque tiene la fe que mueve, aleluya, el perdón, que mueve la misericordia, que mueve la compasión. Tú la tienes en el nombre del Señor Jesucristo. Hay gente que dice que en esta iglesia no hay amor, pero ellos no son los primeros en manifestar amor. Ellos son los primeros en manifestar resentimientos, rencores y odio. Pero cuando tú tienes la fe, como dijo Jesús, piensa que Jesús que lo dice. El Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, le dice el Señor. Y le vas a decir, le vas a hablar a los sicómoros. Yo no sé cuántos sicómoros tienes tú en medio de tu camino. Yo no sé cuántos sicómoros se están interponiendo entre tú y la fe de Cristo. Yo no sé cuántos sicómoros hoy se levantan en tu camino. A David se le levantó un sicómoro llamado Goliat. Pero yo no sé cuántos sicómoros hoy en este tiempo se te han levantado a ti, estimado hermano, estimado joven, estimado matrimonio, estimada familia, estimado creyente. Yo no sé cuál sicómoro se te ha levantado en ti. Hoy es el día, aleluya, que tú actives la fe de calidad, la fe que le agrada al Señor, no la fe de sentimentalismo, no la fe del emocionalismo, no la fe, aleluya, recalcitrante, aburrida, la fe del grano de mostaza, que hoy vas a mover con esa fe el sicómoro que se ha atravesado del camino, el sicómoro de la crisis financiera, de la crisis económica, el sicómoro de la enfermedad, el sicómoro de las opresiones que sientes en tu mente, el sicómoro de las perturbaciones que sientes en tu familia, el sicómoro de la relación familiar que está fría, que está desmayada, que no arde, que no tiene fuego, que no tiene pasión. Por eso Jesús le dijo a ellos, ante la necesidad de ellos, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Qué le dijeron ellos? Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Gloria al Señor. ¿Qué le dijo Cristo? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diré a este sicómoro, quítate. ¿Quién es el que va a decir quítate? ¿Cuánto le van a decir hoy al enfriamiento, quítate? ¿Cuánto le van a decir hoy a la tibieza espiritual, quítate? ¿Cuánto le van a decir hoy al demonio, a Satanás, al diablo, quítate? ¿Cuánto le van a decir hoy al problema matrimonial, quítate? ¿Cuánto le van a decir a los demonios, quítate? ¿Cuánto le van a decir al bloque económico, quítate? Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le van a decir a esa enfermedad crónica, a esa enfermedad incurable, a esa enfermedad de estado terminal? ¿Cuántos en esta mañana, aleluya, se empoderan con el grano de mostaza y le hablan, aleluya, y le proclaman, y le declaran, y le decretan, quítate, quítate de mi familia, quítate de mis hijos, quítate de mi hogar,
papá, quítate de mis tíos, quítate de mis abuelos. ¿Cuánto le van a decir a esas maldiciones generacionales? Quítate en el nombre de Jesús. Háblale. Dijo el Señor, aleluya, desarraígate y plántate en el mar y os obedeceré. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto le van a decir al sicómoro desarraígate? El sicómoro tiene unas raíces muy profundas en el terreno donde está plantado. Un árbol grande, pero se puede desarrollar, no literalmente, temas morales, espirituales, sociales, psicológicos, ahora inclusive políticos, que tú con la fe del grano de mostaza le puedas hablar con la fe en el Señor Jesucristo y le diga, desarráigate. Desarraígate, hay que decretar. A eso sí, como lo que hay que desarraigarlo. Y plántate en el mar y os obedecería. Y le dice en el verso 7, fíjense que allí no termina todo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que era o apaciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, sígueme y sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias porque hizo lo que le había mandado? Y responde el mismo Señor, pienso que no. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ante esa demanda de los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. No solamente Jesús los alimenta para abrirles el entendimiento en cuanto a que ellos en ese momento no necesitaban una cantidad de fe, necesitaban era una calidad de fe, porque la calidad de fe del grano de mostaza marca la diferencia con la cantidad de fe. Ellos necesitaban, y es lo que necesita la iglesia. Estamos en los tiempos peligrosos, difíciles, donde la iglesia necesita hoy más que nunca una calidad de fe, unos creyentes con una fe que pese, con una fe eficaz, con una fe que desarraiga al árbol sicómoro, con una fe que decrete la sanidad, con una fe que decrete la bendición, la prosperidad, la abundancia, la multiplicación. Una fe como el grano de mostaza es suficiente para una calidad de un servicio al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por eso, a partir del versículo 6 hasta el versículo 10, le habla de la calidad de aquel buen siervo que hizo todo lo que le mandó a hacer su siervo. ¿Y saben por qué aquel buen siervo hizo todo lo que le mandó a hacer su amo? Aleluya, obedientemente, con mucha calidad, con mucha excelencia. ¿Saben por qué lo hizo? Porque tenía la fe diminuta del grano de mostaza, porque tenía la fe del servicio cristiano, la fe de la obediencia cristiana. La fe del grano de mostaza es aquella que puede, aleluya, satisfacer las demandas de un servicio, aleluya, en obediencia y en el temor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted no necesita una cantidad de fe para usted servirle al Señor. La iglesia estaba naciendo, Jesús no había todavía muerto ni había resucitado, y para ese momento, por eso el Señor le dice, usted le necesita
necesitan es la fe del grano de mostaza. Ustedes necesitan es la fe que desarraiga los sicómoros, es la fe del grano de mostaza. No es la fe grande, ustedes necesitan es la fe gloriosa, poderosa, que nace de un corazón que verdaderamente ha nacido de nuevo y se ha arrepentido, y Cristo vive en él todos los días de la vida. Alaben la gloria del Rey. El Señor quería transmitirles a ellos: vean lo que ustedes necesitan para que ustedes puedan imponerse ante los tropiezos y los puedan superar. Vean lo que ustedes necesitan cuando un hermano los hiere, cuando un hermano los ofende, cuando un hermano cae un escándalo moral, sexual, pecaminoso, etc. Cuando un hermano cae en un escándalo público, si ustedes tienen, aleluya, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le van a hablar, inclusive, dijo Cristo, a los escombros, a esos problemas grandes, a esos problemas gigantes que parecen, aleluya, irremovibles, que parecen invencibles, que parecen que no tenemos salida, que parecen que no tenemos escapatoria, que parecen que ya todo se acabó para nuestro futuro, para nuestro porvenir, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra finanza, para nuestra economía, para el ministerio. Jesús dijo: pero si ustedes tienen la fe de un grano de mostaza, ustedes van a ser como hizo este amo, hizo este siervo. Alaben la gloria de Dios. Y lo repito, pues que le habla del grano de mostaza. Vean lo que le dice en los versículos 7 al 10. Les habla del amo y del siervo, y los pone a ellos como ejemplos. Le dice: ¿quién de vosotros, de ustedes, que tenga un siervo que ahora va paciente, ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Le dice: ¿quién de ustedes hace eso? ¿Quién de ustedes, cuando el siervo regresa de la tarea, de la labor del día, de la agricultura, de la siembra, del pastoreo, de limpiar el monte, la maleza, de las plantas, lo recibe con cortesía y amabilidad y le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, dice el 8, prepárame la cena, arréglate, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto tienes chance para ti. Come y bebe tú. ¿O acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se debía o se le había mandado? Pienso que no. Pienso que no lo recibe de la mejor manera. Pienso que no le da gracias por nada. Porque el siervo era comprado por el amo, y el amo era el dueño del siervo, del esclavo. El amo es Cristo, quien nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. El amo es Cristo, quien murió por nuestros pecados, quien se entregó por nosotros. El amo es Cristo, que no se quedó en aquella tumba fría. El amo es Cristo, que al tercer día se levantó con el supereminente poder del poder de Dios y se levantó de los muertos. El amo es Cristo, quien se sentó a la diestra
Dios no nos debe nada a nosotros. Dice la palabra: ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero a ustedes. Por lo tanto, el amo, aunque el siervo eres tú, iglesia, el siervo somos todos los hijos del Rey de Reyes y el Señor de señores. El siervo somos todos los hijos de Dios. El siervo somos los que hemos creído y hemos recibido y hemos aceptado a Jesús como nuestro único y todo suficiente Salvador personal. El siervo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel de los 4 ángulos de la tierra, donde se invoca el nombre de Jesucristo. Ahí están los siervos y siervas de Dios. Pero qué calidad de fe tienen esos siervos y siervas. ¿Qué calidad de servicios ofrecen esos hombres o jóvenes o mujeres o matrimonios que les sirven en la casa de ese amo? ¿Qué calidad de servicio le ofrecen? Porque habían malos siervos como Onésimo, que se portó muy mal en la casa de Filemón, que deshonró aquel hogar, aquella familia, y se fue huyendo de la casa de Filemón por el mal servicio que hizo a su amo. Y después Pablo tiene que escribirle a Filemón diciéndole: perdona a Onésimo, a quien engendré aquí en la cárcel, lo entregué a Jesucristo. Ahora recíbele por mí, porque tú mismo te debes a mí. Así que aquí podemos ver la diferencia en la calidad de siervos que habían en esa casa. Este siervo era un siervo sumiso, humilde, obediente, manso. Este siervo estaba sujeto a su amo y hacía todo lo que su amo le mandaba, todo lo que su amo le demandaba, todo lo que su amo le ordenaba. Vaya a regar los árboles, él iba a regar los árboles. Vaya a pastorear las ovejas, él iba a pastorear las ovejas. Vaya a pastorear el ganado, él iba a pastorear el ganado. Vaya a sembrar el trigo, él iba a sembrar el trigo. Y cuando regresaba en la tarde, exhausto, agotado, cansado, sudado de esa faena intensa del sol, de la lluvia, del clima, etcétera, cuando llegaba el refrigerio y el agua tibia para sus pies, era: ahora prepárate, ahora síguete, ahora aséate, y ahora prepárame el cordero asado, el vino, el queso, las pasas, el higo, prepárame todo hasta que yo esté satisfecho, haya comido, haya bebido. Esa es una fe de reto, esa es una fe excelente, esa es la fe diminuta del grano de mostaza, que casi no se ve, no se mide el grano de mostaza, pero es la fe, aleluya, que hoy en día necesita el pueblo de Dios, necesita los creyentes para servirle de noche y de día en la obra del Señor, predicando el evangelio, discipulando una célula de creyentes nuevos convertidos. Esa es la fe del grano de
dice: yo estoy cansado, yo estoy cansada, yo estoy agotada, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacerlo, yo no voy a ir, yo no voy a hacer lo que está ordenando el apóstol, el pastor, yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar, yo no voy a llevar profundo, yo no voy a trabajar en la obra de profundo, porque yo no quiero trabajar, porque no me da la gana trabajar, yo no voy a visitar al enfermo, yo no voy a ir a esa invitación, a esa convocatoria que están haciendo para ir a llevarle una palabra de aliento, de oración, de estímulo, de ánimo, de motivación a esa hermana que está convaleciente, que está en cama, que está afectado de su salud. Yo no voy a aportar para nada, yo no me voy a esforzar, yo no me voy a sacrificar. Esa es la fe que se estanca, esa es la fe que no avanza, esa es la fe que no crece, esa es la fe, aleluya, que tenemos que superar, como lo dijo Jesús. Ellos dijeron: aumentanos la fe, y Jesús le dijo: si ustedes tienen fe, aleluya, si llegan a tener fe, iglesia, Jesús es el Señor, como un granito de mostaza, veremos una revolución espiritual en esta obra, en esta congregación. Veremos cambios de adentro hacia afuera, del corazón hacia afuera. Veremos cambios espirituales. Se levantarán adoradores, adoradoras, salmistas, cantantes, predicadores, maestros, evangelistas, apóstoles. Pero aleluya, necesitan tomar, empoderarse de la fe del grano de mostaza. Alaba la gloria de Dios. Y le digo en el verso 10, fíjense, que esto es una analogía que se toma del amo y del esclavo, para ilustrarle una verdad en cuanto a la fe de caridad, en cuanto a la fe activa, en cuanto a tu fe que necesitas todos los días de tu vida para tú avanzar en el reino, para tú servir en el reino, para tú proclamar el reino. Jesús no les habló a ellos en este momento de una fe sensacional, o les habló. Jesús les habló a ellos de una fe sensacional. Jesús les habló a ellos de una fe inmensa como una montaña. Jesús les habló de una verdad, de una enseñanza. Porque muchas veces la gente dice: yo no le sirvo al Señor porque no tengo fe, porque tengo poca fe. Pero Jesús no quiere ni poca fe, ni mucha fe. Jesús lo que quiere es el fundamento de la fe. Es el grano de mostaza. Si tuvierais fe, vas a ser un siervo y una sierva de Dios excelente. Vas a ser un servidor de Cristo que nunca te vas a cansar. Y que cuando te canses, vas a caer desplomado a los pies del Señor Jesucristo y le vas a decir: oh Señor, como tú lo has dicho en tu palabra, estoy cansado y hoy vengo a ti y hoy me rindo a ti porque necesito que lleves mi carga. Esa es la fe, y este siervo la tenía. Aleluya. Y ese es el llamado y es el reto que hoy nos hace el Señor Jesucristo. Le dice entonces: Señor, nunca nos va a dar gracias a nosotros, dice el verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El hombre elogia al hombre, le hace reconocimiento al hombre. Pero Dios dice aquí: ¿le da gracias a Dios al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Le va a dar gracias a Dios a usted porque hizo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Le va a dar gracias a Dios a mí porque me mandó a pastorear esta congregación? Si Dios me mandó a mí a pastorear esta congregación, yo nunca me arrepentiré de
desde que Dios me mandó a pastorear esta congregación. Yo nunca le diría al Señor, dame gracias porque yo estoy pastoreando la congregación que me diste. Yo lo que voy a hacer es en esta congregación donde Dios me puso, es hacer lo que me ha sido ordenado. Por eso dice el versículo 10. Así también vosotros, ¿quién vosotros? Los apóstoles, los que estaban allí. Pero en este tiempo somos nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia de este siglo, la iglesia de estos tiempos finales, la iglesia de estos tiempos últimos, de estos tiempos postreros. Vea lo que Dios nos habla y nos dice entonces. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aunque hagamos todo lo que hagamos para Cristo, aunque pastoreemos una obra para Cristo, aunque evangelicemos por todas las naciones para Cristo, muchos han caído, han sido sacrificados por obedecer y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. En la iglesia primitiva, millones murieron echados a las fieras, a los leones, en los círculos romanos. Muchos fueron decapitados, otros quemados en hogueras. Pienso que no, dice el Señor. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, lo que nos ha sido ordenado, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Ha hecho usted lo que Dios le ha ordenado? Dios nos ha ordenado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos ha ordenado ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha ordenado ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales van a seguir. A los que crean pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones y toda cosa del enemigo, y nada los dañará. Cuando algún hermano esté enfermo, irán los ancianos, lo ungirán con aceite y los sanarán en el nombre poderoso de Jesucristo. Está la iglesia obedeciendo lo que Dios le ha mandado. Si lo hacemos, siervos inútiles somos. Y si no lo hacemos, si hacemos lo que Dios nos ha mandado, siervos inútiles somos. Y si no lo hacemos, imagínense ustedes dónde vamos a parar. Pablo dijo, ¡ay de mí! Porque la comisión me ha sido encomendada. Así que en este tiempo necesitamos creyentes, hombres, mujeres, jóvenes con una calidad de fe. Una calidad de fe. Quiero ver si puedo leer esta ilustración que tomé. Y quiero, antes de cerrar el mensaje, compartir esta ilustración con ustedes. En cuanto a la fe. En el siglo II de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey. El monarca quería que aquel hombre renunciara a su fe en Jesucristo y al cristianismo. Y le dijo, si no abandonas tu fe,
te voy a desterrar, sentenció. El hombre sonriendo contestó: Su Majestad no puede desterrarme, pues el reino de Cristo no es de este mundo. Entonces lo que haré es confiscar todos tus bienes, dijo el rey en tono de enojo. El hombre respondió: Mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y dijo: Lo único que me queda es ordenar que te maten. Hace 40 años que estoy muerto, respondió el cristiano. Morí con Cristo y mi vida está escondida en Él, por lo que usted no podrá tocarla, concluyó. Concluyó el hombre. Amén. Así mismo, nosotros, el enemigo, los muchos que quieran desterrarnos, quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado, no podrá, porque nuestras bendiciones están en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. Iglesia, comienza desde hoy, levanta una canción, un poema, y dile al Señor: Señor, aumenta mi fe como la de un grano de mostaza, porque ese día que mi fe aumente como un grano de mostaza, yo tendré una fe de calidad para vivir de victoria en victoria todos los días de mi vida, sirviéndote con fervor y temblor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Este mensaje. Una bendición para tu vida. Ponte de pie. Y vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hoy hemos gritado. Comienza a darle gracias al Señor si Dios le habló. Oh, gloria a Dios. Si Dios no le habló, entonces quédese mudo, pero si Dios le habló, dale gracias al Señor por su bendición, por su palabra. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hoy ha sido ministrada. Hoy más que nunca, los tiempos que estamos viviendo, oh Señor, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Hoy más que nunca, Padre, permítenos avanzar hacia una fe de calidad, hacia una fe fructífera, hacia una fe, Dios amado, que es suficiente para nosotros caminar y vivir en nuestro diario peregrinaje por este mundo, por esta tierra, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Todos aquellos que han recibido esta palabra en esta mañana, oh mi Dios amado, que no nos engañemos a nosotros mismos, queriendo una fe sensacional, y que estemos conscientes que una sola fe es de calidad, y es la fe del grano de mostaza, que es suficiente para nosotros ser vencedores. La fe que vence al mundo, la fe del grano de mostaza, la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero orar por todas aquellas personas que nos han seguido hoy a través de las redes sociales. Si hoy tú deseas y anhelas aumentar tu fe como ese tamaño de minuto de un grano de mostaza, hoy en día, en medio de las adversidades y de los problemas que estás andando y viviendo, yo te invito a hacer la oración de fe y recibe la fe del grano de mostaza en el plan de salvación de Dios para tu vida, repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo con todo mi corazón para justicia que Dios el Padre te levantó de los muertos al tercer día.
y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te invito a que mores en mí con esa fe, como un grano de mostaza. Oh Dios, de tal manera que yo pueda ser justificado, santificado y redimido por la sangre del Cordero. Hoy me arrepiento de todo corazón y hoy confieso mis pecados. Y hoy límpiame con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todas las maldiciones generacionales de mi descendencia, de mis generaciones y antepasados. Y desde hoy en adelante me declaro libre de toda atadura y toda maldición de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle que si usted hizo esta oración en este día, usted es un hijo de Dios. Y la semilla de fe, del grano de mostaza, que Dios desea que habite en usted, ya está plantada en su espíritu y en su corazón. Solamente comience desde hoy en adelante a identificarse y a mover los sicómoros que perturban y entorpecen su vida. Póngase la mano donde tiene la enfermedad, porque en el nombre de Jesucristo reprendo, acto, quebranto y le ordeno todo espíritu de enfermedad que salga de su cuerpo y le declaro libre en el nombre poderoso de Jesucristo y por la llaga de Cristo, que dice que por su llaga fuimos curados. Usted está sano, usted está sana en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo declaro sano de todo virus de COVID-19. Quemo todo COVID por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted hizo esta oración de fe, declare su sanidad, declare su milagro. Si hizo la oración de fe, declare ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Comience a leer la palabra para que esa semilla de mostaza comience a crecer de una forma poderosa en su vida.